El siguiente conferencista es el doctor Byron Cardoso. El doctor Byron Cardoso es ginecólogo y obstetra de la Universidad Javeriana. Es jefe de la sección de cirugía mínimamente invasión del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor de ginecología en la Universidad de los Andes y es director científico de Vita Centro Medicina Reproductiva. Buenas tardes, muchas gracias. Y gracias al comité organizador por la invitación a empezar a hablar de estos interesantes temas. Como es controversia, solamente preparé 3 temas específicamente. Uno es la estenosis cervical, el manejo de estenosis cervical en paciente posmenopáusica. El otro es el de grosor endometrial, evaluación de grosor endometrial en la paciente posmenopáusica asintomática. Y el otro es del manejo de pólipos asintomáticos, o sea, los pólipos que se encuentran en pacientes en evaluación inesperada. Alejandro, quedaste muy bien, pero necesitamos el otro. Ya viene Alejo, ya viene, es que se está anunciando. Muchas gracias, gracias. Entonces vamos a hablar de histeroscopia en la posmenopausia. Esta es la declaración que me obliga el hospital a presentar siempre, de que no tengo relación con la industria farmacéutica, ni con los equipos o fabricantes de equipos médicos, ni de instrumental. Hablemos un poco de histeroscopia diagnóstica en la paciente posmenopáusica. Y uno de los aspectos que más tenemos que relevar es el del dolor en este tipo de pacientes, porque nosotros acostumbramos, y ya tienen mucha práctica y ustedes lo tienen, en histeroscopia oficinal. En una evaluación que hicimos en el año 2013 o 2014, ¿sí?, en un centro alterno de la Fundación Santa Fe, que es el centro de Madrid, hicimos un grupo grande de pacientes en las cuales hicimos histeroscopia oficinal. Y lo que llamó la atención es que evaluando específicamente dolor, y lo que nos llamó la atención fue que eran las características de las pacientes posmenopáusicas, en las cuales la mayoría de ellas terminaban presentando dolor y con unos VAS durante el procedimiento e inmediatamente después demasiado altos. Casi el 42% de las pacientes posmenopáusicas presentaron dolor y específicamente dolores mayores de 5 a 10 en la escala análoga visual. Lo mismo, 10 minutos después, el mismo grupo de pacientes posmenopáusicas seguía teniendo un proceso de dolor mucho mayor de que una paciente en las pacientes premenopáusicas. Entonces, yo les recomendaría la recomendación, y parte de los resultados de este estudio y las recomendaciones finales del estudio es que en el grupo de nulíparas con antecedente de cesárea y en el grupo de pacientes posmenopáusicas, la recomendación es que los procedimientos de diagnóstico sean realizados bajo sedación o bajo anestesia. Siguiente, por favor. Eso. El otro aspecto importante. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? El verde, míralo. Ya, listo. Esta es una revisión en postgraduate del año 2006, en el cual hablan específicamente de las complicaciones relacionadas con la histeroscopia. Y quiero aclarar que la primera complicación que refieren es la complicación de perforación. Perforación es la principal complicación que se presenta en este grupo de pacientes. Obviamente hay algo de sangrado, de sobrecarga hídrica, infección, hematometra y lesiones nerviosas, pero la principal, perforación en este grupo de pacientes. ¿Está molestando esto? Eso, gracias. Casi la mitad de las complicaciones fueron relacionadas a la entrada cervical. Este es un estudio de Janssen del año 2000 en Obstetrics and Gynecology. Sin embargo, el cuidado y quizá el uso de agentes de preparación puedan reducir en cierta forma este problema. La perforación ocurrió en el 14.2 por 1000 de los casos. Es la complicación más común en histeroscopia en paciente posmenopáusica. Y especialmente en histeroscopia quirúrgica, donde tenemos que hacer dilataciones hasta el Hegar 8 o 10. Normalmente el receptoscopio que utilizamos tenemos que dilatar hasta el Hegar 9. Entonces, normalmente específicamente este grupo de pacientes tiene una mayor posibilidad de presentarse complicaciones de perforación o de falsas rutas. ¿Sí? La perforación ocurre específicamente en un grupo de pacientes ya definido, como son los pacientes nulíparas, las pacientes menopáusicas, las pacientes que le hemos utilizado análogos de la GnRH antes del procedimiento, las pacientes con conización previa y los úteros marcadamente retrovertidos. Esos son el grupo de pacientes que normalmente hacen más complicaciones y signos de perforación. Entonces, debemos de preparar el cervix,
sí debemos de preparar el servicio, es la idea. Entonces, ¿qué tenemos y qué información tenemos acerca de esto? Este es el primer estudio del 2002 del doctor Thomas, en el cual utilizó misoprostol oral para preparación. La dosis que utilizó fueron 400 microgramos, 24 y 12 horas antes del procedimiento. El grupo de misoprostol demostró un incremento en la facilidad de dilatación del cervix. ¿Sí? Unos radio de 2.6, o sea, casi el doble de las pacientes que iban con el placebo. El segundo grupo, el grupo de menopausia con pretratamiento con análogos, el odds radio fue de 2.46. Y efectos secundarios, como fue misoprostol oral, entonces ellos reportaron efectos secundarios, efectos como diarrea, cólicos o sangrado, en el 28 al 4% en comparación con el placebo, y de 27 al 1% de cólicos en comparación con el placebo, y sangrado mucho mayor en el grupo placebo que en el grupo con el uso de misoprostol previo. Este es el siguiente grupo y son los pacientes manejados con misoprostol vaginal. Esta es una publicación de Obstetrics and Gynecology del 2000, y en el cual un grupo de 152 pacientes se le realizó manejo con misoprostol 200 miligramos 6 horas antes del procedimiento del estereoscopio operatorio. Dilatación media cervical del grupo de misoprostol 7.3, el grupo control 3.8, requirieron dilatación cervical el grupo de misoprostol del 75.3, mientras el placebo del 94.9, y menos tiempo para dilatar hasta el GEGAR 9, el grupo de misoprostol 40 segundos y el grupo control 120 segundos. Y falsas rutas se encontraron 2 en el grupo control y no se evidenciaron complicaciones de falsas rutas en el grupo del misoprostol. Listo, muchas gracias. ¿Y qué dice Cochrane? Esta es la referencia que hace Cochrane de estos casos. En este forest plot comparan misoprostol versus placebo para facilitar la dilatación, ¿sí? ¿Cuántas necesitan dilatación mecánica? En la parte superior está el grupo de premenopáusicas, y en la parte inferior, que es el grupo que nos interesa, el grupo de posmenopáusicas, en la cual favorece el uso de misoprostol en las pacientes posmenopáusicas. Y para complicaciones intraoperatorias no es tan claro en cuanto a las pacientes posmenopáusicas, pero sí es muy claro en las pacientes premenopáusicas. El uso de misoprostol disminuye las complicaciones intraoperatorias. Pero a veces utilizamos misoprostol y la paciente tiene estas características cervicales, y muchos de ustedes se han enfrentado a ellas. Unos cervix que, como en el caso de la primera imagen, ni siquiera solamente se insinúa el orificio cervical externo, ¿sí? O un cervix que, a pesar de ustedes intentar dilatación con el mismo Grasper, no lo logran. Entonces, normalmente tenemos que tener unas técnicas especiales para lograr la dilatación de estas pacientes, ¿sí? En algunos casos podemos pasar el Grasper y dilatar, pero en casos en los cuales, como en la segunda imagen, no podemos lograrlo, tenemos que hacer incisiones de relajación. Y las incisiones las hacemos con la tijera histeroscópica, y hacemos el corte entre las 3 y las 9. Y eso nos permite seguir con el proceso de diagnóstico o terapéutico que vamos a hacer. El problema es cuando solamente se insinúa el orificio cervical externo, que ustedes de pronto en algún momento, alguna paciente posmenopáusica han chocado con ella. En ese caso sí tenemos que ser un poco más radicales. Los mejores resultados, o sea, como mejor podemos llegar a dilatar, es utilizando unos elementos mucho más fuertes, o pinzas de Kelly, o tijeras de Messenbaum, para poder llegar a formar nuevamente un orificio cervical externo. Entonces, estos son los casos que realmente la mayoría de veces no nos enfrentamos, sino ocasionalmente nos enfrentamos, pero muchas veces pueden hacer que tengamos que suspender el procedimiento porque no es posible terminar de realizarlo. Entonces, cuando se enfrentan a una situación como esta, recuerden que o hacen movimientos de relajación hacia las 3 o las 9, o utilizan sistemas mucho más fuertes de distensión de la cavidad. El manejo de la paciente posmenopáusica con hallazgo ecográfico incidental de engrosamiento endometrial. Creo que fue una de las preguntas que hicieron en la ocasión anterior. Entonces, ¿qué hay acerca de esto? Primero que todo, que sabemos que el grosor endometrial de 5 milímetros o mayor en la ecografía pélvica tiene una asociación con cáncer del 7 al 31%. O sea, una paciente posmenopáusica sintomática que tenga un endometrio de 5 milímetros o más, tiene una posibilidad de que tenga cáncer en el 7 a 31%. Y cuando tiene un grosor menor de 5 milímetros, el riesgo de cáncer es del menos del 0.07%. Por eso es que decían que no necesariamente todas tienen que ser investigadas. O sea, esto es en pacientes posmenopáusicas asintomáticas.
Esos son los estudios de Einarsson y de Alfagi. Ahora, en esta revisión que hacen este autor, Breyer, en ultrasound, encontramos que en 9 estudios hicieron, lo que hicieron fue evaluar en pacientes posmenopáusicas asintomáticas, síntoma de terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Ni tamoxifeno, ver cuál era el grosor endometrial medio. Y encuentran que una paciente posmenopáusica tiene un grosor endometrial medio de 2.9 milímetros. Ese es el grosor medio de una mujer posmenopáusica. Y ya para ver alteraciones específicamente relacionadas con carcinoma endometrial, que Joaco lo estaba nombrando, o con hiperplasia endometrial atípica, pues las diferencias van y los grosores van desde 0 hasta 2.1 para carcinoma endometrial en cuanto a la prevalencia, y para hiperplasia entre 0 y 3.5. Esas son las diferencias para 15 estudios que realizaron una evaluación de material endometrial en pacientes con estas características. Las conclusiones de este estudio son, primero que todo, que el grosor endometrial medio en paciente posmenopáusica es de 2.9 milímetros. Segundo, que la prevalencia de cáncer endometrial e hiperplasia endometrial típica es de 0.62 y 0.59 en pacientes posmenopáusicas asintomáticas, y que no se justifica el uso del grosor endometrial como prueba de tamización para el carcinoma endometrial, que ya lo había dicho Joaco anteriormente, y ni la hiperplasia endometrial típica en cualquier mujer posmenopáusica asintomática. Recuerden que la sintomática lo definieron muy bien en su charla anterior el doctor Luna. Toda paciente sintomática tiene que ser evaluada, pero la paciente sintomática es la que estamos considerando en este momento. El hallazgo incidental de un engrosamiento endometrial debe ser evaluado y tratado de manera individual y de acuerdo con los factores de riesgo. Eso es bien importante, porque muchas veces si la paciente está sintomática, ustedes tienen que entrar a definir caso por caso cuál sería la mejor técnica y la mejor evaluación que tiene que hacerse en esta paciente. Este es otro estudio en el cual habla también de la forma como hacemos la evaluación, porque nosotros vemos que pacientes, y específicamente en este caso son 8.000 pacientes, pero sintomáticas, y el tipo de evaluación que le hicieron fue con PIPEL. Y PIPEL tuvo un buen rendimiento definitivamente en consultorio para detectar cáncer endometrio. El 96 de 8.000 pacientes, el 99.6% del cáncer endometrial se descubrió en estas pacientes posmenopáusicas y el 91% de cáncer en mujeres premenopáusicas. Entonces, uno, a pesar de que considera que toda paciente debe ir a un procedimiento de mayor diagnóstico, de mejor efectividad diagnóstica, pues vemos que una PIPEL puede ser un buen rendimiento. El problema que nosotros tenemos, no sé si ustedes lo tengan, pero me ha sucedido, es que cuando uno pide una autorización para llevar estas muestras a patología, la compañía de salud no la niega. Entonces termina uno programando pacientes para alegrados o histeroscopia de biopsia, porque desde el punto de vista de la parte del manejo de las compañías de salud es mucho más fácil, o lo consideran ellos mucho más fácil que autorizarnos una biopsia en consultorio. No sé si ustedes han tenido el mismo problema, pero yo sí lo he tenido. La correlación que existe entre la biopsia ciegas y la biopsia bajo visión directa, o sea, bajo histeroscopia, pues fue bueno el rendimiento de los procedimientos a ciegas. Normalmente solamente se lograron escapar dos casos de endometritis y de hiperplasia, pero la mayoría el rendimiento fue bueno con el sistema de evaluación con PIPEL. Pero no es perfecto, no es perfecto. Ustedes veían que no todas las pacientes fueron diagnosticadas. Este es un estudio de cohorte de 913 pacientes, en pacientes con grosores endometriales de 5 milímetros o mayores. En 66 pacientes la cantidad de tejido no fue suficiente para hacer un diagnóstico, ¿sí? Por lo tanto, los pacientes fueron llevados a un procedimiento secundario. Y al hacer el procedimiento secundario de esas 66 pacientes, 3 encontraron que tenían cáncer, hiperplasia típica en 1 de cada 66 y 3 con cáncer con malignidad. La conclusión de este grupo, que es un grupo holandés, y es un estudio multicéntrico, es que el examen de biopsia endometrial no descarta cáncer endometrial y futuro muestreo es necesario en pacientes que la muestra es insuficiente, no necesariamente en pacientes que las muestras fueron adecuadas, porque lo sabemos que tiene un buen rendimiento como prueba de tamización y de diagnóstico. En menopausia encontramos esta correlación que hay entre histeroscopio y ultrasonido para la exactitud diagnóstica en las pacientes posmenopáusicas. Y ustedes ven que la exactitud diagnóstica del histeroscopio es mucho mayor que el ultrasonido, de 94 y 87%. ¿Qué tan grueso? Es demasiado grueso, cuando el grosor endometrial debe ir a biopsia. En mujeres posmenopáusicas asintomáticas con endometrios mayores de 11 milímetros tiene indicación de biopsia. O sea, estamos hablando de la asintomática. En la asintomática no nos sirven los 5 milímetros.
En la asintomática nos sirve por encima de 11 milímetros en adelante, porque en esas pacientes que tienen 11 milímetros en adelante, el riesgo de malignidad es del 6.7%. Entonces, en las pacientes sintomáticas con 5 milímetros de grosor, ok, ellas de todos modos tienen que ir para tamización. Pero en la paciente asintomática hasta 11 milímetros es la recomendación actual. Y es comparable con el riesgo de las posmenopáusicas con sangrado, que es de 7.3% el riesgo de malignidad. Conclusión de este estudio, este es el estudio de que el umbral de 11 milímetros en mujeres posmenopáusicas asintomáticas es tan razonable como el de 5 milímetros en mujeres con sangrado. Pero el modelo no tiene en cuenta riesgos individuales que en caso que se deben considerar, y eso es bien importante, porque ustedes pueden tener una paciente entre 5, con 6 o 7 milímetros, pero si la paciente tiene riesgo, está asintomática de riesgo, tiene que ser llevada a evaluación. Estas son las recomendaciones del grupo de obstetricia y ginecología, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Canadiense. Entonces, dicen que el ultrasonido transvaginal, discúlpeme que no se los traduje, no lo traigo en español. El ultrasonido transvaginal no debe ser usado como screening para cáncer endometrial, eso muy bien lo dijo anteriormente el doctor Luna, que el muestreo endometrial en mujeres posmenopáusicas sin sangrado no debe ser rutinariamente realizado, que las indicaciones para toma de tejido del endometrio en mujeres posmenopáusicas con sangrado es cuando el grosor debe ser mayor de 4 a 5 milímetros, no debe ser extrapolado a pacientes asintomáticas 11 milímetros, ¿sí? Y también que tengan estas condiciones como dice el punto 4. Una mujer que tiene un grosor endometrial y otros hallazgos positivos en el ultrasonido, esos hallazgos son incremento de la vascularización, que eso lo estuvo diciendo la doctora Marcela, incremento de la vascularización, no homogeneidad del endometrio, líquido particulado o grosor endometrial de más de 11 milímetros, pues en este caso en Canadá tiene que ser referido al ginecólogo y el ginecólogo tendrá que hacerle algún tipo de test secundario. Y decisiones futuras deben ser tomadas caso por caso en pacientes asintomáticas con grosor incrementado y factores de riesgo para cáncer endometrial. Especialmente, pues, ustedes saben los factores de riesgo para cáncer endometrial, la obesidad, la hipertensión y la menopausia tardía, que son los más importantes. También hablaron del tamoxifeno, los anteriores conferencistas, y definitivamente el tamoxifeno no requiere rutinariamente un ultrasonido, ¿sí? Y no todas las pacientes posmenopáusicas quienes están asintomáticas para pólipos requerirán también resección, que ya vamos a tratar el siguiente punto en los pólipos, que es el que viene en la paciente, los pólipos en la paciente posmenopáusica. Esta es una pregunta muy frecuente y en todas las reuniones que nos encontramos, casi cada 8 días que hacemos nosotros juntas quirúrgicas, encontramos estos casos que nos mandan casos para evaluar de pólipos en mujeres asintomáticas posmenopáusicas. Esto es lo que hay en la literatura. Una revisión de Obstetrics and Gynecology del 2010, en el cual hablan del potencial congénito de los pólipos endometriales. Prevalencia de lesiones premalignas o malignas del 5.42% de pacientes posmenopáusicas. Pólipos, estamos hablando ya de pólipos. 1.7% de edad reproductiva. El riesgo relativo de que un pólipo en la posmenopausia sea maligno es del 3.86. 4.47% de las mujeres posmenopáusicas sintomáticas y 1.51% de las pacientes asintomáticas. El riesgo relativo es de 3.36. Entonces, sí hay riesgo, definitivamente, en la paciente posmenopáusica con pólipos. La conclusión de este estudio de Stephanie Lee es que el sangrado vaginal y el estado posmenopáusico de mujeres con pólipos endometriales se asocia con un mayor riesgo de malignidad endometrial. Entonces, tendríamos que hacer estudio a todos los pólipos endometriales en mujeres posmenopáusicas asintomáticas. Pues eso es lo que estamos tratando de definir. Este es un estudio hecho en la Universidad Salker de Tel Aviv, en la cual hablan del grupo 641 pacientes posmenopáusicas y 548 sintomáticas. No maligno el 97.9% de los pólipos y malignos el 2.1%. 2.1% de pólipos malignos encontrados en este grupo de casi 900 pacientes, 1.124 pacientes. Y en el grupo de posmenopáusicas, que es el grupo de interés en este momento, en esta revisión que estamos haciendo, pues la mayoría de pólipos fueron benignos como el 96.2%, pero encontramos hiperplasia con atipia en 1% y carcinoma en 1.4%. O sea que en el grupo posmenopáusico el 2.4% de esos pacientes tuvieron en sus pólipos carcinoma. El mismo estudio revisa 10 artículos y está exactamente igual que nosotros en esta discusión. Hay 4 que dicen que en toda paciente con pólipos se debe ir a histeroscopio y resección.
pero también hay unos que dicen que solamente en pacientes sintomáticas o con factores de riesgo, y otros dicen que todas las pacientes deben de ir a resección de pólipos, pero a excepción de las que tengan alto riesgo quirúrgico, ¿sí? Y los otros dicen solamente van a evaluación y resección las pacientes sintomáticas o con factores de riesgo. Entonces todavía fíjese que en 10 estudios nadie se pone de acuerdo. Y este es el reporte del 2012 de la Sociedad Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, en el cual hablan en su análisis, y especialmente en el análisis de varianza, que el único factor que encontraron que podía hablar de que había mayor riesgo era el diámetro de los pólipos. Y eso muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Recuerden que no estamos hablando de la paciente que tiene pólipos y sangra. Esa paciente tiene que ir a resección. Estamos hablando de la que tiene pólipos en un hallazgo casual de ecografía. Entonces dice que el diámetro de los pólipos, si es mayor de 18 milímetros, el odds ratio es de 6.9. O sea que aumenta la probabilidad de que esa paciente tenga en su pólipo un cáncer cuando los pólipos son mayores de 18 milímetros. Y la conclusión es que el seguimiento y el tratamiento de los pólipos endometriales de forma incidental en pacientes posmenopáusicas se debe restringir a algunos casos seleccionados basados en el diámetro del pólipo. Entonces, el factor más importante aquí entra en juego, ya teniendo a un lado las pacientes sintomáticas, es el diámetro del pólipo y obviamente los factores de riesgo. Y los pólipos endometriales en mujeres posmenopáusicas asintomáticas son poco probables que sean malignos y la observación puede ser una opción después de informar a la paciente. Entonces, pacientes que tengan pólipos menores de 18 milímetros, pacientes que no tengan factores de riesgo, puede usted discutir con la paciente si realmente vale la pena dejarla en observación o no. En conclusión, primero, la paciente posmenopáusica que va a un procedimiento de histeroscopia quirúrgica se beneficia de 1 o 2 veces de misoprostol antes de cirugía. Actualmente están apareciendo estudios que no solamente están hablando del misoprostol oral, que eso ya pasó, después vino el misoprostol intravaginal, que es el que está en boga, y ya vienen los estudios sobre misoprostol sublingual como mejoría de la dilatación cervical, y en pacientes posmenopáusicas también agregar estrógenos antes del uso del misoprostol. Segundo, la paciente posmenopáusica sintomática requiere una evaluación endometrial, la sintomática. Tercero, las pacientes posmenopáusicas asintomáticas con endometrios de más de 11 milímetros deben de ir a evaluación histológica por el riesgo relativo de malignidad del 6.7%. Y pacientes con endometrios menores de 11 milímetros entran en consideración los factores de riesgos: obesidad, hipertensión y menopausia tardía. Cuarto, pacientes posmenopáusicas asintomáticas con pólipos endometriales deben ir a resección en caso de pólipos de más de 18 milímetros por el odds ratio de 6.9 para cáncer endometrial. Pólipos menores de ese diámetro se debe evaluar caso por caso en caso de presencia de factores de riesgo y discutirla con la paciente luego de ser informada la posibilidad de observación. Y quinto, las pacientes posmenopáusicas sintomáticas con pólipos endometriales tienen indicación de resección histeroscópica, las sintomáticas. Listo, eso es todo. Muchas gracias.